No, no. Muy bien, muy bien, mis hermanos. La Biblia como manual de vida. Bueno, leamos el versículo 8 del 1 en la versión, trajo en la versión PDT, mi hermana, léalo. En la versión Palabra de Dios para Todos, a ver cómo lo dice ahí el 1:8, porque quiero centrarme, o sea, a partir desde ahí. Dice, dice la palabra Josué 1:8 en la versión PDT. Repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés. Estúdialo de día y de noche de manera que puedas actuar de acuerdo a lo que está escrito en él para que te vaya bien y tengas éxito. Amén. Muy bien. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Qué promesa nos da el Señor en su palabra? ¿Qué promesa nos da el Señor ahí en su palabra, en lo que acabamos de leer? Es, Para la gente que nos hará prosperar. Ah, sí, entendido. Que nos hará sí, prosperar. sí, sí. Ah, ahí hay una promesa también. Dice, no, pero en esa promesa, mire lo que está diciendo el Señor, ¿cierto? Él nos da una promesa para que lo haga y nos va a, ¿qué? A respaldar. Y nos va a estar ahí, nos va a preparar y nos va, en fin. Pero mírenlo como empieza diciendo el versículo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, para que la medites cuando usted quiera. Ah, ¿cierto? Para que la medites que de día y de noche. Ahí está la situación. Él nos respalda, Él va a estar con nosotros, Él va a estar ahí, es la promesa que nos hace el Señor, pero hay una condición. ¿Y cuál es la condición? Que nunca se aparte de su boca este libro de la ley, o sea, la palabra de Dios. Por eso, ¿qué promesas nos hace el Señor en su palabra? ¿Cuántos de ustedes lo creen o se animan a creerlo, que lo que está en la palabra es verdad? ¿Cierto? Lo creemos, ¿cierto? O dicen que la Biblia, mucha gente dice que la Biblia es obsoleta o que solo es un libro de historia, que es un libro anticuado, un libro viejo y con historias aburridas. Mucha gente dice, no, a mí la Biblia no, eso no. Pero uno de los mejores libros que podemos encontrar para nuestra vida es la palabra de Dios. Debemos comprender que la palabra de Dios es que, ¿qué es la palabra de Dios? Alimento. Muy bien. Ajá, ese también. Debemos comprender que la palabra de Dios es que es viva y eficaz. Esa es la palabra de Dios. ¿Ah? Lo que la hermana está diciendo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios es la misma de ayer y la de hoy y la de mañana. Entonces, la palabra no tiene, no cambia. O sea, no cambia porque es la misma palabra. Lo que hace la palabra es que cambia nuestras vidas, ¿cierto? Nosotros cambia nuestras vidas. Por eso es viva y eficaz. Y al hablar de viva, digo que es la misma, que es la misma palabra. Aunque la leemos en diferentes versiones, pero es la misma palabra. Por eso la Biblia es nuestro manual de vida. Es lo que es la Biblia. ¿Cuántas veces nosotros la ponemos de lado o la dejamos de lado? ¿Cuántas veces nosotros ni queremos a veces ni leer la palabra de Dios? ¿Mm? ¿Cuántas veces la ponemos del lado y a veces ni siquiera la tenemos en cuenta para tomar decisiones? Porque tiene que ver con la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, pensemos en las muchas cosas que podemos comprender por medio de la palabra de Dios o que vienen en este manual de instrucciones que es la palabra de Dios. En lo que yo puedo aprender, en lo que yo puedo cambiar, en lo que yo puedo asimilar a través de la palabra de Dios, ¿cierto? Por eso hay momentos en donde dejamos de lado ese manual y creemos que yo ya me lo sé, que no tengo necesidad de leerla, que no tengo necesidad de orar, que no tengo necesidad de incluso de ir a la iglesia,
porque va a ser otra vez lo mismo. Entonces, el Señor nos ha bendecido con este manual por varias razones, ¿cierto? El Señor nos bendice con este manual por varias razones. Primero, porque, ¿qué es lo que hace el Señor? Porque desea enseñarnos cómo vivir una vida santa. Es una de las cosas que hace el Señor. Él desea enseñarnos cómo vivir una vida santa. Segundo, porque quiere que le conozcamos más íntimamente. ¿Y cómo conocemos al Señor? Leyendo la palabra. Yo no puedo decir que es que yo conozco al Señor solamente orando. No, tengo que leer la palabra. Porque quiere evitar el pecado en nuestra vida. O sea, es lo que el Señor quiere. Que nosotros, Él quiere evitar el pecado nuestro en nuestra vida. Y por eso el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el hombre su camino? ¿Con qué limpiará la mujer su camino? Entonces está diciendo con qué, porque la palabra dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, es lo que nos dice. ¿Ah? Entonces, mira que es bien importante a veces hablar cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Entender que la bendición que la obediencia a la palabra de Dios es clave para mis bendiciones. Entender que la obediencia a la palabra de Dios es clave para que Dios me dé mis bendiciones. Mire, Israel viene de pasar ¿cuántos años en la esclavitud? Más de 100 años de esclavitud en Egipto. Eso es lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Y de vivir 40 años, ¿a dónde? En el desierto. 40 años en el desierto. Están a las puertas de entrar a la tierra prometida, o sea, a Canaán. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Ah, muy bien, se muere Moisés. Mire, 40 años, más de 100 años, ya casi para entrar a la tierra prometida y todo lo que Dios le había prometido a Moisés. Y resulta que se muere Moisés. ¿Qué diría la gente? Se murió nuestro jefe, se murió él, hasta aquí llegamos. Esto se acabó, no hay quien más. Apague y vámonos. ¿Sí? Entonces, mire, estaban a puertas de entrar a la tierra de Canaán. Promesa que Dios les había dado a través de quién? De Abraham hacía muchos años atrás. Recuerden que fue una promesa de Abraham. Por eso Dios quiere bendecir, Dios quiere prosperar a su pueblo, pero le da el secreto. Y el secreto es: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde ahí empieza. Eso iba a... Él les había entregado eso, ¿cierto? Entonces, por eso vamos a mirar cuál es la clave. ¿Cuál es la clave para que, cuál es la clave para que en mi vida haya bendición? ¿Cuál es la clave para que en mi vida sea una vida prosperada? La clave está en el manual de vida, en el manual de instrucciones, que es la palabra de Dios. ¿Qué dice ahora el versículo, el verso 8, que fue que le dije que me iba a centrar, la parte A? ¿Qué dice? La primera parte del capítulo 1 de Josué, el versículo 8. La primera parte dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahí hay una coma, ¿cierto? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Para que nunca se aparte de la boca este libro de la ley, de este libro de la ley. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Leerla y qué más? ¿Solamente leerla? El leerla, escudriñarla, mejor dicho. Tengo que confesar la palabra de Dios. Eso es lo que yo tengo que hacer. Confesar la palabra de Dios. Y para poderla confesar, para poderla dar a conocer, ¿qué es lo que yo necesito? Leerla. Necesito leerla, necesito creerla.
Sí, porque cuántas cosas nosotros no leemos y no creemos. Pero lo primero que yo necesito para que haya bendición, necesito es leerla. ¿Cierto? Segundo, creerla. Y tercero, memorizarla. Ahí están los pasos. O sea, yo tengo que leer la palabra de Dios. Y en segundo lugar, creer lo que estoy leyendo, que eso es la palabra de Dios. Y en tercer lugar, entonces digo, bueno, entonces ahora la voy a memorizar. Por eso la primera parte está diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es lo que está diciendo, ¿cierto? Entonces, recuerden, necesito que practicarla o enseñarla. También necesito hacerla eso, ponerla en práctica. La palabra de Dios en mi boca tiene un poder. Oye, la palabra de Dios en mi boca tiene un poder sobrenatural. Y no es que uno diga, no, es que ese pastor sí tiene unción o tiene poder. No, es la palabra de Dios la que tiene el poder sobrenatural. No es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que usted lee, es la palabra de Dios la que usted cree, es la palabra de Dios la que usted memoriza, es la palabra de Dios la que usted pone en práctica y es la palabra de Dios la que usted enseña. Porque es el manual de vida. Pero lo hacemos, esa es la pregunta. ¿Lo hacemos? ¿La leemos? ¿La creemos? ¿La memorizamos o la ponemos en práctica? Recordemos que la palabra de Dios tiene un poder que sobrenatural. Ahora miremos la parte B del versículo 8. ¿Cuál sería la parte B? Muy bien. La parte B viene siendo, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, en segundo lugar sería ¿qué? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Dije que en primero tengo que confesar la palabra de Dios. Y ahí está lo demás. En segundo lugar, tengo que meditar en la palabra de Dios. O sea, una cosa es leerla, otra cosa es memorizarla y otra cosa es darla a conocer. Pero si meditamos en la palabra de Dios, o sea, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo a mí el texto? Eso, comprender, eso es meditar. ¿Qué me dice hoy el texto? Por ejemplo, ¿qué me está diciendo en la palabra? Que tengo que confesarla, que tengo que leerla, que tengo que memorizarla. Si yo no lo hago, tengo que ponerlo en práctica. Entonces, porque no estoy meditando en ella. Entonces, meditar es en eso. Ay, verdad, yo hace más de mejor dicho, en este año no me he aprendido ni siquiera un versículo. ¿Quién se sabía el versículo que estaba acá? ¿Cuánto duró el versículo? ¿Y se lo aprendieron? El versículo que estaba acá. Ahí está la situación, ¿sí ve? Que a veces nos acostumbramos o sea, no puedo decir, pero a veces nos acostumbramos a eso, ¿cierto? Vemos y como que de tanto, como que pasa inadvertido. Entonces, mire que tiene que ver con esto, ¿sí? Con leerla, entonces, meditar en la palabra de Dios. Cuando yo medito en la palabra de Dios, ¿a qué me lleva? A conocer a Dios. Que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios perdonador, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios me está diciendo que debo de leerla, que Dios me está diciendo que debe memorizarla. Entonces empiezo a conocer a quién, a Dios. Esto me lleva a que yo pueda conocer más a Dios cuando medito en la palabra de Dios. ¿Me lleva a qué? A conocerme a mí mismo. Mire, la prueba está acá. Hombre, ¿cómo es posible que no nos acordamos del versículo que estaba ahí? Entonces, me lleva a conocer a mí mismo que no le prestamos atención muchas veces a la misma palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, eso me hace con el que tengo que cambiar o esforzarme. Por eso lo está diciendo la palabra. Me lleva a qué? A conocer a Dios y me lleva a conocerme a mí mismo. Me lleva a conocer, ¿sabe qué más? Cuando usted y yo meditamos en la palabra de Dios, me lleva ¿a qué otra cosa más me lleva? A conocer qué? Mis planes y los planes de Dios que tiene para mí.
Estos son los planes del Señor. Me lleva a conocer los planes de Dios que tiene para mí. Si Dios dice que me comporte de esta manera, entonces que mi vida va a cambiar. Entonces, ¿me lleva a qué? A conocer los planes que Dios tiene para mí. Por eso lo está diciendo en la parte 2, ¿cierto? Sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, meditar. A veces es necesario meditar solos. Cuando uno lee la palabra y se pone a mirar, yo creo que a usted le ha pasado que cuando lee la Biblia, muchas veces ha leído un versículo o algún pasaje y después lo lee y Dios como que le muestra por fin o le da a entender qué es lo que dice la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, ahora miremos la parte C del mismo versículo 8. Dice, para que guardes y hagas conforme en todo lo que en él está escrito. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? No es para que haga usted lo que quiera. No es para que si usted quiere decir, lo quiere guardar, no. Lo que está diciendo en la palabra es para que guardes y hagas conforme a todo en lo que en él está escrito. ¿Cómo dice la PDT ahí, hermana? Ahí de pronto nos dice otra cosa más, la parte de C. La parte se dice, estúdialo, no, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo que está escrito en él. Muy bien. Entiendo, para que guardes y hagas conforme en todo lo que en él está escrito. Esto quiere decir que, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Muy bien. ¿Qué es lo que debo de hacer? Obedecer. Claro, la Biblia en muchas partes me dice que es lo que yo tengo que hacer, pero ¿lo hacemos? O sea que una de las claves principal de la Biblia, de la palabra, es que obedecerla, creerla y obedecerla. Entonces yo debo o debemos obedecer la palabra de Dios. Y es del manual de vida, lo acabamos de leer. Porque es que dice, ¿con qué limpiará el hombre o mujer su camino? Con guardar su palabra. Entonces, si yo guardo la palabra de Dios, la promesa es que mi camino va a ser un camino limpio. Por eso está diciendo, debo obedecer la palabra de Dios. Cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios, ¿eso qué nos hace? ¿Cómo nos ve Dios ante él? O sea, cuando yo obedezco la palabra de Dios, ¿cómo me ve Dios? ¿Me ve qué? Con agrado, exactamente. Me ve con agrado porque eso me hace que yo pueda agradar a Dios, porque soy obediente y cumplo lo que Él está diciendo en su palabra. Entonces eso me hace agradar a Dios. Y no solamente a Dios, a los demás, a las personas, a las que están con nosotros, a las que están en casa, a los amigos que nosotros conocemos. Porque la gente va a decir, oye, hay algo especial en Lucho. Hay algo especial en Javier, en Socorro, en Alberto, en Diana, en Melciades, en Inés, en Gloria. Hay algo especial que es, porque es que obedece la palabra. Y cuando uno obedece la palabra, ¿qué hace? Actúa, ¿cierto? Actúa. Entonces, otra cosa que me hace obedecer la palabra de Dios, entonces me hace ver agradable ante Dios. Ahora otra cosa que me hace vivir en paz. La palabra de Dios me hace vivir en paz, porque si usted está en paz con Dios, está en paz con todo el mundo, con la esposa, con los hijos, no tiene deudas, entonces me hace vivir en paz, la palabra de Dios, ¿no? Porque está bueno, entonces me hace vivir en paz, me hace recibir su bendición. Otra cosa que hace la palabra, me hace que recibir su bendición. ¿Qué otra cosa más hace la palabra de Dios? Nos da sabiduría. Sí, porque la bendición. Pero mire, hay dos cosas que van de la mano, que tiene que ver con la bendición. O sea, lo que acaba de decir la hermana, nos prospera, eso es bendición, que es la obediencia
y bendición. Esas dos acciones van de la mano. Si usted obedece a Dios, le va bien. Dios lo bendice. Si usted no está tacaño con Dios, le va bien. Dios lo bendice. Si usted es fiel con Dios, Dios es fiel. Si nosotros somos mentirosos con Dios, me va bien. Entonces tiene que ver con qué? Con la obediencia. Pero ¿por qué nosotros a veces somos tan desobedientes? ¿A quién es quien más desobedecemos nosotros? Pues a Dios. A Dios, ¿cierto? Entonces, por eso esas dos dice que van de la mano. Y por último, la parte del versículo 8. Entonces, ¿cuál es el resultado? La bendición de Dios. Porque entonces el resultado, mi vida, ¿cuál es el resultado? Pues que mi vida va a prosperar. Mi vida prosperará y todo lo que yo haga me va a salir bien. Ah, porque es que a mí, mucha gente dice, ¿por qué lo que yo hago me sale mal? Porque no tiene a Dios en cuenta. Porque no está Dios ahí. Entonces está ahí, sí dice aquí, y todo lo que en él, bueno, para que guardes conforme en todo lo que en él, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, el camino, los proyectos que usted y yo tengamos van a salir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues es buena, es perfecta, es agradable. Entonces está ahí. Entonces, ¿cuál es? Entonces, miren lo que aprendimos del manual de vida. Confesar la palabra de Dios. Lo primero que yo debo hacer es ¿qué? Confesar la palabra de Dios. Y para poderla confesar, ¿debo qué? Leerla, creerla y memorizarla. Oye, si usted quiere confesar, hablarle a alguien de la palabra, tiene que creerla, leerla, creerla y memorizarla. Ahora, debe meditar en la palabra de Dios. Y para meditar, cuando yo medito en la palabra de Dios, me lleva a conocer más a Dios, a conocerme a mí mismo y me lleva a conocer los planes de Dios que tiene para mí. Mire que es maravilloso. Cuando yo medito en la palabra de Dios. Y cuando yo obedezco la palabra de Dios, me hace que agradar a Dios, a vivir en paz y me hace recibir las bendiciones que Dios tiene para mí. Y recordando que la obediencia y la bendición van de la mano. Si yo soy obediente, es como los hijos, ¿cierto? Si hay un hijo en casa que es más obediente que el otro, le va mejor al obediente que al otro, ¿no? Le va a ir mejor siempre. Y eso es promesa, incluso es promesa bíblica. ¿Mm? El que honra a papá y mamá, le va bien. Muy bien. No sé si vamos a terminar a dejar ahí. ¿Qué horas son? Uy, bueno, está largo, pero vamos a tener un buen tiempo para estar orando. Entonces, el resultado de todo esto es que mi vida prosperará y todo me saldrá bien. Amado Señor, en esta noche, una vez más, te damos gracias por este tiempo maravilloso en el cual tú nos permites acercarnos a tu palabra y ver tu palabra como ese manual de instrucciones para nuestra vida. Tu palabra es el manual de vida para el ser humano. Hoy hemos aprendido, Señor, que debo confesar la palabra, debo meditar en la palabra, debo obedecer la palabra de Dios. Y cuando reúno yo estos requisitos que en tu palabra están, entonces soy prosperado y todo nos saldrá bien. Oramos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a estar orando este tiempo